La indescriptible temporada de los Denver Nuggets ha llegado a su fin. Despidos, bajo rendimiento, problemas en el vestuario y 2 séptimos partidos después. Un año más, Nikola Jokic no va a poder luchar por levantar un segundo campeonato. Y todo ello después de llevar a los Thunder al límite. Denver lo ha dado todo, pero se ha quedado corto a la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque su plantilla era extremadamente limitada. Ahora se abre un periodo de reflexión. Van a tener que tomar decisiones muy importantes y elegir qué jugadores van a marcar el futuro de la franquicia. Y hoy aquí, en Gigantes del Básquet, en este lunes 19 de mayo de 2025, vamos a analizarlo en profundidad. Vamos a tratar de responder a estas preguntas y ver cuál es el panorama de la franquicia de Colorado. Si te gusta el contenido NBA, si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, no dudes en darle like, en suscribirte y dejarnos un comentario con tu opinión sobre lo que deberían hacer los Denver Nuggets. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Gigantes del Básquet para hablar, como siempre, después de que eliminan a un equipo en los playoffs de la NBA, de su panorama y un poquito también de cómo ha ido sus playoffs y también el resto de su campaña. Vamos a hablar hoy de los Denver Nuggets que cayeron en este séptimo encuentro a manos de los Oklahoma City Thunder en un partido que la verdad parecía tener bastantes opciones de ser un choque entretenido, al menos un séptimo encuentro donde pudiéramos ver algo más de emoción respecto a lo que habíamos visto en los anteriores duelos. En séptimos partidos, quiero decir, en lo que va de playoffs, pero la realidad es que los Denver Nuggets solamente nos duraron como unos 10-12 minutos. En el momento en el que Nikola Jokic se sentó al inicio del segundo cuarto y Jamal Murray, porque los dos coincidieron, debido a Adelman cometió un pequeñito error, pues bueno, los Thunder lo aprovecharon, Jalen Williams tuvo un segundo cuarto extraordinario y a partir de ahí cambió completamente todo, los Thunder se escaparon y quedó el partido visto para sentencia. Rendimiento tremendo, el del conjunto dirigido por Mark Daigneault, que ha exprimido al máximo la rotación de los Denver Nuggets y en cierta medida es un poco preocupante que les hayan forzado 7 partidos, pero bueno, eso queda en el pasado. Lo único importante es que ya están en finales de conferencia, donde no están evidentemente son estos Denver Nuggets eliminados por los Thunder y que además afrontaban este séptimo partido con la lesión de Aaron Gordon, que el pobre jugó renqueante, que en un estado físico en el cual en cualquier otra circunstancia no habría estado disponible, pero que lo dio todo Aaron Gordon, no fue suficiente. Y la verdad es que Denver, yo creo que en la primera mitad hizo todo lo que pudo, el acierto no les acompañó, muchos tiros liberados que no terminaron entrando, pero hizo creo que alguna que otra cosa bastante bien, la zona les dio aire, pero al fin y al cabo, pues bueno, Oklahoma, tras tantos partidos, tras 7 encuentros de defensa zonal, ha encontrado la manera de poder romperla, y eso al final acabó condicionándoles este séptimo partido, y pues lo que vimos, muchísimas pérdidas, 22 en total por parte de Denver, insisto, grandísimo trabajo defensivo de Oklahoma City Thunder. Pero vamos con lo importante, vamos con el tema central del vídeo, que es un poco la valoración que hacemos de la temporada de los Denver Nuggets, que estaba reflexionando ayer mientras veía el partido y preparaba un poco el vídeo de hoy, que no termino de saber cómo valorarla, porque por un lado puedes sacar conclusiones de decir, ostras, han llevado a 7 partidos al máximo aspirante de la conferencia oeste, han sacado lo mejor que tenían, han tenido la mejor respuesta posible entre Jokic y Jamal Murray, así como del resto del equipo. Pero claro, no te quedas con un buen sabor de boca, porque sabes que el juego que has visto de estos Denver Nuggets no se parece en nada, no ya al del anillo de 2023, sino a lo que nos había acostumbrado el pasado curso, donde fueron, sin duda, el mejor equipo sobre la faz de la tierra, junto con los Boston Celtics. Y la verdad es que es decepcionante la manera en la que se ha desarrollado esta campaña, se han tomado decisiones muy complicadas y se han arrastrado las consecuencias de decisiones muy negativas, como la de apostar por jugadores jóvenes en lugar de por jugadores veteranos, esa disputa interna que hubo entre Calvin Booth y Michael Malone, que le acabó costando el puesto tanto a uno como la no renovación al otro, en el caso de Calvin Booth, porque no fue despedido, sino que fue anunciado, o menos se filtró que no iban a renovarle el contrato, que es muy diferente, no han sido los dos despedidos. Pero sí que el equipo, y esto es cierto, ha tenido una respuesta positiva después del despido de Michael Malone, sea porque Jokic ha tomado las riendas del equipo, sea porque ha habido una reacción general dentro del vestuario de respuesta para querer rendir a un mejor nivel o estar mucho más conectados, o porque necesitaban una nueva voz, que pudiera ser de David Adelman o cualquier otra cosa relacionada. Pero sí que es cierto que, tomando solamente el resultado, la temporada es notable. Si pones todo encima de la balanza, yo creo que es de un 6/10, porque hay cosas que han hecho que podrían ser muy mejorables, términos de rendimiento, términos de consistencia, términos de
el rendimiento de algunos jugadores ha sido por tramos altamente irregular. Estoy pensando en Michael Porter Jr., estoy pensando en Russell Westbrook y para de contar porque la rotación se acaba ahí, porque son 6 jugadores en total los que han estado en rotación continua. Luego puedes añadir a Peyton Watson, puedes añadirle a Julian Strouder, que fue crucial en ese sexto encuentro, pero la realidad es que estos Denver Nuggets estaban muy capados en términos de personal y eso es lo que explica en gran medida que finalmente hayan acabado cayendo, porque te enfrentas a unos Thunder que tienen 200 millones de jugadores, todos prácticamente iguales, que defienden fantásticamente bien, que todos tiran, que todos rebotean, que todos defienden, pues claro, es prácticamente imposible. Tendría que haber habido un milagro por parte de Jokic y de Murray para que hubiéramos visto un partido diferente. Si solo se tiende el resultado final, en mi opinión, la temporada es mejor que la de Warriors, es mejor que la de Lakers, es mejor que la de Cleveland y es mejor que la de Boston. Pero, como digo, las sensaciones a nivel general del equipo es que ha habido, en cierta medida, un poco de oportunidad desaprovechada. No por quienes se han enfrentado en playoffs, sino por el transcurso general de la temporada, tanto desde los despachos como sobre la cancha, donde no hemos visto a los mejores Denver Nuggets, pese a sí que hemos visto al mejor Nikola Jokic. Quiero quedarme también de esta eliminatoria y de estos playoffs con el buen trabajo de Jamal Murray, que a mí me ha sorprendido por cómo ha impactado, por cómo ha sabido dar un paso adelante en algunos momentos, crucial para poder forzar en general esos 7 partidos para los Denver Nuggets. Ha terminado con casi 22 puntos, casi 5 rebotes y 5 asistencias de media, y en esta eliminatoria se ha quedado en 24-4, así que yo creo que el canadiense lo ha hecho bastante bien, pese a todas las limitaciones, pese al inconsistente que pueda ser en algunos momentos, pero creo que Murray ha dado esa versión que necesitaban los Denver Nuggets en el momento adecuado. Y me gustaría lanzaros también una pregunta, que lo ponía también ayer en Twitter, ¿qué hubiera pasado si Denver Nuggets hubiera renovado a Kentavious Caldwell-Pope? Ya sé que KCP no ha tenido la mejor temporada en Orlando Magic, sobre esto hemos hablado mucho en el NBA House y creemos que tiene que ver más con el sistema ofensivo de Orlando Magic y con cómo ha encajado dentro del sistema que por el propio rendimiento de KCP. Es un jugador que ha sido ha sido sumamente constante y regular durante toda su trayectoria y esto realmente es un asterisco en su carrera, pero creo que si hubieran renovado a KCP, para empezar, que podrían haber tenido la oportunidad de traspasarle en el mes de febrero, pero creo que el hecho de poder tener un cuerpo más al que poder utilizar en un momento como este, como eran los playoffs, les hubiera podido venir un poquito mejor. Y si no, pues haber podido tratar de hacer al menos un sign and trade para conseguir algún jugador en contrapartida. Es una cosa que no termino de entender de qué narices estaba pensando Calvin Booth cuando afrontó la offseason del curso pasado. Vamos con el futuro de los Denver Nuggets, que pinta bastante complicado, porque tienen 200 millones garantizados en salarios para el curso que viene, a lo cual hay que añadir la segunda ronda que firmarán o que elegirán y supuestamente en el puesto 56. No tienen primera ronda, por tanto, cierta medida están un poquito más liberados a la hora de realizar operaciones por el hecho de que, bueno, una primera ronda te mete dentro de la escala salarial y es más complicado hacer operaciones y tal, pero bueno. Estarán dentro con esos 200 millones dentro del segundo apron del impuesto de lujo. Recordad que hay 2 niveles dentro del impuesto de lujo, los cuales una vez que los superas tienes ciertas limitaciones que o situaciones en las que no estarías si no te hubieras metido ahí por ese techo de gasto. Los Denver Nuggets, al estar dentro de ese segundo apron, no van a poder utilizar la excepción de nivel medio para los equipos dentro del impuesto de lujo, que es una herramienta que tienen las franquicias para poder firmar agentes libres superando el límite de gasto establecido. No van a poder agregar 2 o más salarios en un único traspaso y solamente pueden renovar a sus agentes libres y firmar a jugadores por el mínimo. Lo positivo, Denver Nuggets ya tiene una plantilla establecida, ya tiene prácticamente todos los huecos completos de su roster. Por lo tanto, no va a tener que hacer grandes incorporaciones o no va a tener que mirar al mercado con grandes aspiraciones. Eso sí, tiene que renovar a acaban contrato Blanco Canchar, DeAndre Jordan y jugadores que han firmado este año un contrato two-way. Por tanto dejar escapar a DeAndre Jordan, que no me parecería raro que renovase por lo mínimo que pueda, porque si no me equivoco van a tener ya los derechos verdes después de haberlo extendido durante tantos años, al igual que Blanco Canchar, que el esloveno yo creo que pondrá rumbo de vuelta a Europa, llámese en un equipo de la zona del este o más cercano a España. Yo creo que es un jugador que puede ser aprovechable. Ha estado este último curso prácticamente sin jugar por los problemas de lesiones que tuvo anteriormente, pero bueno, más allá de esto, tienen bastantes contratos traspasables los Denver Nuggets. Tienen a jugadores que bien puedes agregarlos dentro de una operación más grande. Estoy pensando, por ejemplo, en los Peyton Watson, en los Julian Strouder o en los... en estos.
O bien tienes un grandísimo contrato como es el de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. cobra 38,3 millones la próxima temporada. Y que si lo agregamos al contrato de Sekenaji, que es de 8,1, nos da un total de 46,4 millones. Con esto, con esta conjunción de contratos, tú puedes aspirar no ya a una gran estrella, porque eso estaría fuera de lo lógico dentro del proyecto de los Denver Nuggets, porque volveríamos a lo mismo. Es decir, si ya está limitada la plantilla, restarnos un jugador sería bastante complicado, además de que no podrían hacerlo por una cuestión del segundo Apron, porque no pueden agregar 2 o más contratos para conseguir a un jugador. Lo importante aquí sería tratar de convertir esos 2 jugadores en un paquete de 3 o más contratos. ¿Por qué? Para poder añadir un poquito más de profundidad a su plantilla. Ahí, pues lo interesante sería, y lo tengo por aquí apuntado, conseguir a Marcus Smart, un expiring, como podía ser Saddiq Bey, y otros jugadores para rellenar el acuerdo. De nuevo, hay que hacer mucha matemática, hay que hacer mucha ingeniería salarial, pero creo que tratar de convertir esos 40 millones o incluso solamente el contrato de Michael Porter Jr. y dividirlo ese en otros 2 jugadores, creo que es un escenario más interesante y sumamente útil para el presente de estos Denver Nuggets que tratar de buscar una tercera estrella, un jugador que cobre no sé cuántos millones. Eso no es realista, eso no es posible desde el punto de vista de la organización. Otra cosa que se me había olvidado y luego vuelvo sobre lo que deberían hacer es que van a tener que afrontar las renovaciones de Christian Braun, van a tener que afrontar las renovaciones de Peyton Watson y Nikola Jokic es elegible para una extensión al igual que Michael Porter Jr. El caso de Jokic tiene en cierta medida un poco de prisa porque para la franquicia es importante asegurarse el contrato del serbio a futuro para que no pueda salir de la agencia libre y Christian Braun la verdad es que está siendo un grandísimo jugador, está impactando muy bien, pero los números que se están hablando, cerca de 30 millones interanuales por temporada, a mí me parecen datos demasiado altos para el rendimiento que nos ha ofrecido Christian Braun. Así que quizá, sobre todo teniendo en cuenta que van a tener sus derechos ver, igual sería interesante no precipitarse como sí que hicieron con Michael Porter Jr. y acabaron pagándolo ahora con un contrato que es terrorífico desde el punto de vista de la organización. No así para Michael Porter Jr., que es un contrato magnífico desde su punto de vista. Bien, ¿qué deberían hacer? Como decía antes, para mí lo importante y lo más prioritario es mover a Michael Porter Jr. Mover a Michael Porter Jr. significaría, lo primero, dar flexibilidad salarial al equipo, conseguir, lo que decía antes, más jugadores disponibles para los que puedas poner sobre la cancha y buscar, sobre todo, jugadores que puedan tirar, que puedan defender y que puedan dar un poquito más de profundidad a una plantilla que se nos ha quedado muy corta y que solamente ha llegado tan lejos por el grandísimo rendimiento de Nikola Jokic y por el compromiso de Jamal Murray, de Christian Braun, de Aaron Gordon, de Russell Westbrook en algunos momentos, etc. Probablemente el escenario que acabemos viendo, sea un traspaso a 3 o 4 bandas, donde los Denver Nuggets entreguen diferentes activos, así como Michael Porter Jr., para intentar mejorar su situación contractual y su situación de plantilla. Hay equipos que van a tener que liberar salarios y que podrían estar interesados en hacerse con Michael Porter Jr. a cambio de una contrapartida en términos de draft y en términos de quizá jugadores jóvenes que les pueda venir bien. Estoy pensando, además de los Washington Wizards, en los Chicago Bulls, que podrían agregar, por ejemplo, a Pat Williams y a Kevin Huerter para hacerse con Michael Porter Jr. 2 jugadores que, sobre todo en el caso de Kevin Huerter, le sobra bastante, es un jugador que no ha terminado de encajar en absoluto y que tiene un contrato bastante alto y que dentro del contexto de los Denver Nuggets podría venirles bien. Además de que Pat Williams, pues bueno, no ha terminado de romper el cascarón entre lesiones, problemas de inconsistencia, etcétera, de los Bulls. Ha sido un jugador que ha decepcionado un poquito por las expectativas que teníamos de un número 4 del draft salido de North Carolina y que se nos ha quedado, pues eso, un poquito perdido por el camino. Quizá en estos Denver Nuggets podría tener una segunda oportunidad y lo que decimos, lo importante aquí, y esto es un ejemplo que lo hicieron los Dallas Mavericks en su momento con Kristaps Porzingis, que es un salario convertirlo en 2. Eso es un objetivo y una meta que deben de tener los Denver Nuggets en este próximo mercado. Porque además que tampoco tienen muchas más opciones que puedan hacer. O sea, tú puedes mirar la plantilla y plantearte el escenario de traspasar a Aaron Gordon o traspasar a Jamal Murray es un error gigantesco. Porque lo que vas a obtener no van a ser jugadores que encajen junto a Jokic, no vas a encontrar jugadores que sepan cómo funciona alrededor suyo y vas a dejarle descontento al serbio. Bien. Otras cosas que necesitan hacer, prioridades. Lo primero, necesitan un general manager, necesitan un director deportivo, necesitan a alguien que se encargue de las operaciones dedicadas al baloncesto. Y después, cuando consigan ese general manager, necesitan a un entrenador. Es decir, ahora mismo los Denver Nuggets son un equipo
completamente descabezado. No tienen director deportivo, no tienen entrenador jefe, porque David Dadelman ha hecho una función de técnico interino. Y lo más normal es esperar que en el momento en el que termine esta temporada, que ya ha concluido, cuando terminen las entrevistas post-eliminación, los Nuggets empiecen a comenzar su búsqueda para un nuevo director deportivo, un nuevo general manager y también un entrenador que dé forma al equipo. Ahora mismo los Nuggets tienen por delante un lustro crucial en su futuro, porque en este lapso de 2, 3, 4, 5 años van a tener que definir qué tipo de equipo van a ser. Nikola Jokic va a cumplir 30 años en esta temporada. Le quedan probablemente 5 de un nivel extraordinario y a partir de ahí empezará a bajar progresivamente el jugador de Sombor. Es importante ahora mismo encontrar la manera de hilar este gran rendimiento individual del jugador serbio con un proyecto que vaya a la par suyo, porque Jokic yo no le veo pidiendo el traspaso, él va a querer continuar en Denver Nuggets mientras sea posible. Ahora bien, la franquicia tiene que hacer cosas para poder permitirle que pueda seguir siendo un jugador dominante. ¿Y a quién me gustaría ver como entrenador de estos Denver Nuggets? Más allá de la cuestión del director deportivo, a mí me gustaría ver bastante a Mike Brown dirigiendo a este equipo. Me parece que es un técnico que a nivel defensivo tiene muchísimo que ofrecer, que ha mejorado bastante en términos de ataque, sobre todo tras su paso por los Golden State Warriors, como después al frente de los Sacramento Kings con una ofensiva tremenda y que tiene esa experiencia y esa determinación para llevar un equipo veterano como es este y para poder hilar esa segunda etapa tras el despido de Michael Malone. Me gustaría ver bastante a Mike Brown aquí, aunque bueno, ya sabemos que los Denver Nuggets son bastante impredecibles en este tipo de momentos, así que bueno. Este es el panorama de estos Denver Nuggets que han firmado temporada un poco difícil de analizar las cosas como son, que tienen un panorama económico bastante complicado porque van a estar dentro del segundo apron del impuesto de lujo, van a tener que tomar decisiones importantes, van a tener que librarse de jugadores que han sido claves desde la consecución del anillo de 2023 y lo vamos a analizar o lo analizaremos en el futuro en próximos vídeos. Mi nombre es Sergio Rabinal, si te gusta el contenido de NBA, dale like, suscríbete y déjanos un comentario con tu opinión. Un saludo y hasta la próxima.